organización de las notas ya propiamente del pentagrama. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos entonces una secuencia de notas que en este caso estamos partiendo desde un Do y terminando en otro Do. Son 8 sonidos consecutivos, lo que ya dijimos que se llama una octava. Vamos a entrar entonces ahora propiamente en el tema, de la escala mayor o escala jónica. Este nombre jónico es un nombre griego, como les dije al principio, son nombres que acuñaron por allá en el siglo VI antes de Cristo y después los comenzaron a utilizar más a principios de la Edad Media, en el siglo, más o menos en el siglo XIV, perdón, a finales de la Edad Media, la escala mayor o escala jónica. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es una escala mayor? Vamos a definir esto. Una escala mayor es una sucesión de 8 sonidos que tienen una estructura o un orden muy específico. En este caso, la estructura o el orden específico está dado o está dictaminado por la estructura base que nos brinda la escala de Do mayor. Recuerdan entonces que dijimos que entre Mi, Fa y medio, entre Si, Do, La y medio, eso le hemos dado bastantes repasones y volvemos a eso. ¿Por qué? Miren, esta estructura dice esto, de Do a Re 1, de Re a Mi 1, Mi a Fa medio, etc., para formar una escala. ¿Cuál es la idea? La idea es que toda escala mayor o toda escala jónica, sin importar dónde comience, debe tener esta misma estructura. ¿Qué quiero decir? Trasladando esto a otro concepto que es el concepto de grados, podemos decir entonces que una escala mayor está formada por 8 grados. La escala mayor o jónica está formada por 8 grados, entre los cuales deben estar estas distancias. Volvemos aquí. De primero a segundo grado debe haber un tono, de segundo a tercer grado debe existir un tono, de tercero a cuarto medio, de cuarto a quinto 1, quinto a sexto 1, sexto a séptimo un tono y por último finaliza de séptimo a octavo con medio tono. Esta es realmente la estructura base de una escala mayor. Quiere decir que todas las escalas mayores que tú construyas, no importa el punto de inicio, van a tener esta misma estructura, ¿ok? Que es la misma estructura de la escala de Do mayor, que es la que tenemos aquí. O sea que, volvemos allá, esta escala que tenemos aquí le podemos llamar la escala de Do mayor, que es la base de todas las demás. Pero bueno, ¿qué ocurriría entonces si decimos que la escala mayor está formada por 8 grados, donde debe existir esta estructura que tenemos aquí? Miremos qué ocurriría si yo quiero comenzar esa escala en otro punto. Quiero crear una escala mayor, pero quiero empezar en Sol. O sea que quiero crear la escala de Sol mayor, más específicamente. Miremos qué pasa con la estructura interna. Entonces ya ustedes allá en su casa con la tablita, la reglita que copiamos al principio, vamos a mirar qué estructura tiene esto. Tenemos entonces que de un primer grado a un segundo grado, ¿cuánto hay? De Sol a La tenemos un tono, eso está bien. De segundo a tercer grado, que es de La a Si, tenemos todavía un tono y vamos bien. De tercero a cuarto tenemos de Si a Do medio tono y sucesivamente vamos mirando cómo está formada entonces esta escala. Ok, entonces tenemos aquí de Do a Re 1, de Re a Mi otro tono, de Mi a Fa medio y de Fa a Sol un tono. Fíjense en la estructura. 1,
1, medio, vamos bien, un tono, un tono. En este punto, que es entre sexto y séptimo grado, la regla de la escala mayor nos dice que entre sexto y séptimo grado debe existir un tono completo. Pero fíjense lo que pasa aquí. Como hay otra regla que es la que dice que siempre entre mi y fa hay medio tono, entonces acabamos de caer en un error. O sea, alteramos la escala y ocurre esto. Entre sexto y séptimo medio tono cuando debe haber uno. Y entre séptimo y octavo un tono cuando debería realmente existir medio. En este punto vamos a utilizar entonces las alteraciones de las que hablamos al principio. Aquí es donde son totalmente importantes las alteraciones. ¿Cómo las vamos a usar realmente? Fíjense en su tabla, se van a dar cuenta entonces que, como dijimos, entre mi y fa hay medio tono, pero hay una forma de hacer que esta distancia se estire un poco y que la siguiente distancia se convierta en medio. Esa opción es simplemente utilizar, en vez de un fa, un sonido como el fa sostenido. Tenemos entonces el fa sostenido. Ahora sí, si ustedes miran allá en su tablita, se van a dar cuenta de lo siguiente. De mi a fa sostenido, la distancia es de un tono, lo cual concuerda con la estructura básica de la escala mayor, y entre fa sostenido y sol tenemos medio tono. De esa manera hemos logrado que la escala de sol mayor quede completa y sea coherente y efectivamente se pueda llamar escala mayor. Vamos a ver eso un poco mejor en el piano, que esto es muy teórico, pero la parte práctica es muy importante, ¿sí? Saber qué es lo que está pasando y por qué debe ser así. Vamos a escuchar primero que todo una escala de do mayor y tiene este sentido, esta melodía. 8 sonidos y descendente. Si ustedes se dieron cuenta, la escala mayor tiene un sentido muy lógico y muy coherente. Estéticamente ella está formada y diseñada de una forma que se puede usar en sí misma casi como una melodía. En la música todo tiene un sentido práctico, las cosas no se hacen tan al azar, comenzando porque recuerden que las primeras escalas las diseñaron los griegos y ellos todo lo hacían con un sentido muy práctico. O sea que esa escala tiene un sentido estético muy bien definido, tiene un principio, un desarrollo y un final. Fíjense en esto, si yo comenzase esta escala aquí, y no la culmino, prácticamente queda una sensación de vacío, queda una sensación de que no pudiste terminar y de relajarte en ese momento. Probablemente te vas para tu casa y no termino la escala, tal vez no puedas dormir, ¿sí? Es una tensión que está tácita. Entonces, ¿a qué voy? Me refiero a que la escala mayor tiene un sentido muy lógico, es estética, tiene una forma bien definida, es agradable al oído del ser humano, y lo mismo, ese mismo sentimiento de esa escala, esa misma forma, debe estar representada en todas las demás escalas mayores. ¿Qué ocurriría entonces si yo comienzo una escala en sol y la termino en sol y no uso esta alteración? Vamos a escuchar cómo suena eso. Si se pueden dar cuenta, hay una especie de disonancia, algo que no te cuadra. Volvemos a escuchar. Y es precisamente ese lugar donde está ese grado, esa nota, que no cuadra, porque la distancia no es la correcta.
Ahora, sigue siendo una escala, sí, pero no es una escala mayor, es otro tipo de escala distinta, es otra cosa. Vamos a escuchar entonces qué ocurre cuando le adiciono el sostenido a esa escala. Fa sostenido exactamente, que es esa nota. Vamos a reemplazar esta nota por esta nota, medio tono. Es una escala totalmente coherente, tiene el mismo sentido lógico que la escala de Do mayor. Miremosla de manera descendente. Tiene un sentido totalmente lógico. O sea que las escalas mayores prácticamente todas tienen la misma forma, la misma forma. Ahora, hay una cosa clave, y si me voy un poco más como al sentido, no sé cómo llamarlo, un poco esotérico tal vez, cada tonalidad, cada escala tiene una energía distinta. Y eso era lo que veían los compositores antes. No era lo mismo componer en Do menor, como lo hacían algunos, que componer, por ejemplo, en La menor. Son tonalidades y energías totalmente distintas. Entonces, con el ejemplo del Sol mayor, yo creo que queda muy claro. Sin embargo, vamos a dar un ejemplo de otra escala. Vamos a trabajar sobre otra escala. Vamos a borrar esto.